La próxima. La aplicación del torniquete, acuérdense, por encima siempre de las articulaciones, que no tenga nada en el lugar donde se va a apretar el torniquete, se lo ciñe como si fuera como una banda autoadhesiva, que son los que tienen estos torniquetes comerciales, y se lo empieza a la próxima. Y se lo empieza a colocar alrededor de toda la extremidad, no dejando cintas libres, no dejando cuerdas libres, fundamentalmente. La próxima. ¿Qué hago, Jueguito? ¿Está grabando o no? Y se lo empieza a apretar, se empieza a hacer la palabra torno de torniquete, se empieza a hacer el torno, grabación. se empieza a hacer el movimiento circular para ir disminuyendo la circunferencia del mismo, y esto hace que la presión haga detener el sangrado que se encuentra por debajo de la lesión. La próxima. Asegurar, la próxima. ¿Dónde está el cargador? Asegurar el palo que se usó de torno con alguna tela adhesiva para que no esté dando vuelta, que ya lo vamos a ver con los velcros. La próxima, no tengo y lo más importante, que es fundamental, la próxima, es colocar la hora. La hora que se hizo. Hay indicaciones específicas. Eso no sirve. 2 horas en el ambiente civil, aunque sean descritos en heridas de guerra o heridas en la medicina militar, que se han usado torniquetes hasta 6 horas y no hubo compromiso vascular ni nervioso. En cirugía nosotros usamos un torniquete que se denomina venda de Esma. La venda de Esma es una venda elástica que produce la examinación del hierro y se fija como si fuera un torniquete vital al sitio donde se va a operar, y en el caso mío estamos operando por venda de Esma hasta 4 o 5 horas sin no tener ningún. Es muy doloroso y el enfermo siente dolor por la isquemia que produce la venda. La próxima. Se pueden usar, como lo habíamos visto, si el sangrado no se tiene con la aplicación del torniquete que esté bien apretado, hay que poner otro torniquete. Sobre la misma lesión se puede llegar a poner otro torniquete hasta que sobre el anterior apretarlo bien fuerte hasta que se pueda detener el sangrado. La próxima. No se reportan amputaciones que hayan sido causadas por un torniquete cuando esto se lo ha usado menos de 2 horas, como hablamos. Hemos visto en el ambiente militar hasta 6. En cirugía usamos vendas de más de 3 o 4 horas sin ningún tipo de problema. Es mejor alejar el daño que produce el torniquete, es mejor alejarse, por eso el enfermo se demora de desesperar. O sea que no hay duda, y si lo tienen claro, es muy importante fundamentalmente en los dedos. En el cuello, lógicamente, no se puede usar. No se debe usar torniquete para entrenamiento, o sea, no se debe usar torniquete como parte del curso de entrenamiento, sino únicamente durante un incidente real. La próxima. El dolor causado por causa mucho dolor, como le decíamos, no significa que el dolor que puede llegar a producir, no significa que por el dolor lo tenga, ¿no? Y una vez que los enfermeros de la ambulancia llegue, ellos tratarán el dolor con otra medicación. Es preferible, a pesar de que porque tienen dolor de torniquete, hacer un calmante, fundamentalmente vitaminas, que son particularmente, como se dice, avalo, estimulo el uso de la vitamina en la parte prehospitalaria porque te da muy buenos resultados. La próxima. Los errores más comunes que nosotros tenemos, el primer error es la duda que puede tener, ¿lo coloco o no lo coloco? ¿Entiendes? Eso es lo que dice, es esperar demasiado para aplicarlo. Lo coloco.
¿Qué es lo que le decía en la diapositiva anterior? Que es preferible que el enfermo se queje de dolor a que se muera desesperado. La otra, no quererlo apretarlo muy fuerte, porque piensa que puede llegar a hacer daño. Y ese daño el enfermo sigue esperando, se aprieta a la que deja de hacer. Bien, hay que, o sea, un error es no usar un segundo torniquete, si bien el bicho no puede devolver la hemorragia, y cuando se remueve el torniquete, fundamentalmente en el antiquirófano. Una vez que está dentro del quirófano y que ya se hayan una pared de vidrio y se han clampeado los posibles vasos que vayan a sacar, recién se afloja o se saca el torniquete. La próxima. ¿Alguna pregunta sobre esto? La próxima. Sigamos. Si no hubiera un torniquete disponible, sigamos. Se debe usar, se debe colocar en la herida algún apósito, alguna prenda o alguna compresa, alguna sábana, una prenda limpia que pueda llegar, que pueda ser para detener el sangrado. Hay gasas hemostáticas, se sigan usando sustancias hemostáticas como sangre y otros residuos y se colocan en los sitios sanos para detener el sangrado. Como tipo taponamiento. No tenemos acá, por ejemplo, la criolita o el ticlop, que son unos granos que se colocan en la herida y que pueden caer en el sangrado. Acá que no se detiene por torniquete, se va a detener con la compresión y es más fuertemente compresión. Y si no lo detiene con la compresión y el drenaje, con la presión manual, apretado fuertemente hasta llegar a la poder. La próxima. En los cuellos, hombros e ingle, imposible colocar un torniquete en ese lugar. Son zonas donde hay arterias muy importantes. El paciente que le contaba también tenía una fractura de clavícula que todavía un paso importante para esa arteria que era su clave y había hecho un hematoma muy importante. Se veía en la tomografía no era imposible poner un torniquete acá en el sol, donde estaba sacando el infarto. Entonces la única forma de detenerlo era por la compresión fuerte, ni siquiera podés llegar muchas veces a hacer un drenaje. Entonces vas a tener que comprimir fuertemente hasta poder llegar al hospital. En la ingle pasa lo mismo. En la ingle hay vasos muy gruesos, vasos fundamentalmente las arterias, iliaca, las venas femorales, entonces eso son venas del mundo de su calibre y del día de otro conseguido. Y si no se comprime el hemorrágico muy rápidamente, pues su enfermo se puede desangrar en pasos de 5 o 10 minutos. La próxima. Bueno, es lo que yo había hablado, de las gasas hemostáticas, que bueno, nosotros lamentablemente no tenemos, como el ticlop, celop rápido y los otros, no los puedo hablar porque no lo conozco. Eso, lo que sí nosotros tenemos, lo que compresa, gasa y venda. Las vendas con el sello son dos tipos, la venda cadena y la venda de Cambridge. La cadena de gasa y se estira fácilmente, la venda de Cambridge se estira también, pero de menor velocidad. La próxima. El empaquetamiento de la herida. Siempre es importante identificar el sitio, descubrir el sitio donde puede llegar a estar sangrando el enfermo. Si hubiera algún cuerpo extraño en el lugar, y puede ser prácticamente el móvil, se lo hace. La otra que puede llegar a hacer usted en la parte prehospitalaria era 1 litro de solución fisiológica actual, capaz de sacar por arrastre la mayor cantidad de cuerpos extraños que puede llegar a tener. Hierro, pasto, bicho, de todo, piedra, de todo lo que puede ver. Después de eso, inmediatamente poner
un apósito fuerte en el lugar, y si se puede hacer vendaje, si no se puede hacer torniquete, si no se puede hacer torniquete, se van a tener que hacer presión directa hasta poder llegar al centro asistencial. La próxima. Esto es lo que se denomina el empaquetamiento de la herida. Otra cosa que he visto que da muy buenos resultados, que lo he visto fundamentalmente en los traumatólogos, en los cirujanos, es colocar las vendas de Cambridge enteras en el lugar, sacarla del papel, colocarlas enteras en el lugar y por encima de esas vendas hacer el vendaje. O sea que esas vendas son las que harán la complicación. ¿Me explico nada más? Sí, no, es algo que no pensaban de todas las críticas. Exacto, se pone la venda entera, el rollo de la venda, una, dos, tres rollos de venda y después se hace vendaje. Lo he visto Rolando muchas veces, los cirujanos laboratorios hacer eso en heridas que pueden ser sangradas. Bueno, cubrir con gasa limpia, empujar la gasa dentro de la herida, por eso digo de colocar la venda entera en el lugar, ¿entendés? Y en el sitio de sangrado, y si es posible vendar. Si no es posible vendarlo, bueno, que comprimir hasta el lugar. No está indicado colocar una posibilidad de decir por porque eso no está haciendo el piso. La próxima. Esta diapositiva es muy buena porque ahí más o menos especifica cómo se tiene que hacer para la exploración de la herida, y dentro de esa herida abierta es donde se debe hacer el empaquetamiento por la colocación de la gasa, o sea, vendado, y después encima de eso hacer el vendaje. La próxima. La presión directa sobre la herida y trasladar lo más rápidamente al paciente hacia un centro asistencial. La pregunta para ustedes es, porque yo lo veo con los enfermeros de la guardia, ¿le colocan suero o no le colocan suero? Fundamentalmente va a depender del tiempo de traslado. Si el tiempo de traslado es menor a los 15 minutos, muchas veces no es necesario. Porque ustedes van a agregar a esos 15 minutos los 10 o 15 minutos más que tardan para colocarle en la vía. O si no, lo hacen de arriba de la ambulancia. Y acuérdense ustedes de que las agujas que ustedes están usando, que son del 14 al 24, el flujo sanguíneo va a ir variando de acuerdo a la aguja que use. Primero, el flujo sanguíneo el flujo del líquido va a ir variando de acuerdo a la aguja del suelo que esté colocado. Entonces, todas esas cosas tienen que ver, y eso no hace perder tiempo. O sea, si no pueden colocar el suelo, no pierdan mucho tiempo, porque si la herida es sangrante y pierde 150 mililitros por minuto, en 5 minutos ha perdido prácticamente 1 litro de sangre, y ustedes han perdido tiempo para colocar el suelo. Ha perdido el enfermo 2 litros de sangre y se coloca con una boca 18, que es el que más frecuentemente usa, no le van a pasar ni le pasan 100 un suelo cada más de 10 minutos. La próxima. Ya terminamos con esto. Y después viene el otro que más difícil. Sobre el empaquetamiento y presión de las heridas, conclusión del suelo, si está en menos de 15 minutos, no traten de colocar arriba en la plancha. Si está en más de 15 minutos del cargado, sigue colocando el suelo. ¿Cuándo tiene que pasar el suelo? Ya lo vamos a ver en la otra clase. ¿No? Ya, yo cuidarlo más cerca de la combo para que los que tienen afuera. En los niños se puede usar torniquete. Sí, se puede usar torniquete. Yo las amputaciones traumáticas que he tenido fundamentalmente en niños ha sido los tipos que han metido la mano de la ropa, que han metido la mano de agitador de cambio, todo eso, y he visto sangrado importante y porque luego de la exposición de sangre, bueno, ustedes saben mejor que nadie cuál es el
cuidado que tienen que tener, fundamentalmente la prevención en primer lugar. 1, 2 pares de guantes, como siempre, el lavado de las manos y notificar al personal de primera respuesta siempre de la posible exposición. La gente de Camarcito, nosotros tuvimos Disculpen, se cortó el audio de la transmisión. colocar algún apósito, compresa y el uso del control. Y el traslado al centro asistencial. La próxima, ya terminamos con esto. La única cosa más trágica que una muerte es una muerte que se pudo haber evitado. Entonces, se puede evitar muerte por sangre, sobre todo si el sangrado o la hemorragia es una hemorragia externa. Hemorragia interna, fundamentalmente en cavidades, como ver en la próxima clase, ya son mucho más difíciles de controlar y necesitan técnicas especiales para el control. Pero la parte prehospitalaria tiene muchísima importancia, muchísimo que ver en el manejo de estos pacientes que van a ir al hospital. ¿Alguna pregunta de esto? Acuérdense, ¿por qué le doy esto a ustedes? Esto lo tiene que saber todo el mundo. En Estados Unidos dice que el objetivo de ellos es que 200 millones de personas hagan hecho el discurso de cómo se manejar en una hemorragia. Van por 1,5 millones, todavía le queda mucho tiempo por delante. Empezaron el plan, empezó en el 2014, y el programa o la campaña Stop the Bleed empezó en el 2017. Y ahora ellos, a partir del 2019, ya saltó a Europa, donde estas guías son parte de esta campaña, pero ya para personal médico, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que paremos 5 minutos o seguimos directamente? Mejor sigamos, doctor, la gente que está conectada. O se me guía. Que para calmar el dolor Doc, me dice cuál es la que abrimos. ¿Cuál abrimos? El abrir. ¿Esta? ¿Esa? Sí, es. Ahí están los metros para que. Ya no sé cómo terminamos. Y lo de los velcro, y lo de los velcro, y lo de la venda de cambio. La venda de cambio. Poner el completo. Esa de Doc, ¿no? Sí, eso. Esto que vamos a ver ahora son las guías europeas para el manejo de la hemorragia mayor y la coagulopatía que siguen al trauma. Corresponden a la 5ª edición de esta guía, o sea que ya se han hecho 4 veces, 4 oportunidades anteriores, y se han ido modificando de acuerdo a la evidencia disponible. Estas guías son del 2019 y por esta guía todos los médicos de emergencia, fundamentalmente de guardia y todas esas cosas, nos guiamos por esta guía para poder atender a los enfermos traumatizados. La próxima. Bueno, traducido, la guía europea sobre el tratamiento de las hemorragias graves y la coagulopatía tras un traumatismo. La próxima. Atrás. Bueno, lo que tenemos que ver es una guía, que es un protocolo, que es una norma. Antes de empezar a hablar de todo, vamos a ver la diferencia que existe entre cada una de estas 3 situaciones. Porque hablamos de protocolo, hablamos de norma, hablamos de guía. Pero son 3 cosas completamente distintas. La guía son enunciados
que se desarrollan para asistir al profesional sobre las decisiones que tienen que llegar a tomar para la atención médica apropiada y que en situaciones clínicas específicas y que están avaladas por evidencias importantes, por evidencias científicas que han demostrado que estas guías lo que dicen son verdad. El nivel de recomendación que tienen es muy alto. El protocolo es una secuencia de actuación. Es más tranquilo que vos tenés que ir haciendo durante una determinada situación. Son los roles que se desempeñan, cuáles son las funciones que tiene cada uno del personal de salud en una determinada situación o ante un procedimiento. Y la norma, en cambio, es como una orden. La norma te regula, la norma es como una ley que te dice qué es lo que vos tenés que hacer, ¿entendés? Y te tiene una exigencia de... O sea, que queda claro la diferencia. Guía son enunciados sistemáticamente desarrollados para asistir al personal acerca de las decisiones que tienen que tomar en una situación clínica específica. La próxima. Estas guías están fundadas en la mejor evidencia posible. Bueno, no se ve Estas guías tienen niveles de recomendación. Los niveles de recomendación no se ven muy bien, son nivel 1 o nivel 2. Esas a su vez van acompañados de una letra que la A, B e incluso la C. A nivel 1, por ejemplo, significa que la recomendación tiene una fuerte evidencia de que es verdad lo que se está diciendo y que se tiene que hacer como se dice la guía. En cambio, una recomendación 2C es una recomendación débil, que no va a producir daño, pero que no tiene tanta evidencia de que el efecto es mejor. Ya lo vamos viendo después. La próxima. El trauma severo en el mundo, uno de cada 10 muertes que se producen por todas las circunstancias es producida por trauma. Esto habla de que 5.8 millones de muertes al año de principal en el mundo en este momento. De personas por trauma, no recuerdo si iba a decir un número, pero no quiero apresurarme, pero sí, pero por trauma hay más muertos que por COVID en todo lo que va de la pandemia. La próxima, perdón. Según la OMS, los accidentes de tráfico, los suicidios y los homicidios son las 3 principales causas de lesiones y de muertes relacionadas con la violencia. Pero en los últimos años, las muertes repentinas y masivas se han producido a consecuencia de bombardeos, colocación de bombas, actos terroristas, infracciones por azar, que provocan cientos de pacientes que están gravemente heridos. Y dentro de esta herida, la hemorragia es una de las causas más importantes. Se produce mucha cantidad de heridas en muy poco tiempo en mucho tiempo. La próxima. La hemorragia postraumática es la principal causa de muerte prevenible en los pacientes lesionados. Entonces, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Y ahora lo van a entender, que todo el mundo sepa hacer una conclusión con el propósito y se hacer el torniquete en el caso de que fuera necesario. 1/3 de todos los pacientes con trauma hemorrágico muestran signos de coagulopatía antes de ingresar al hospital. Y los pacientes desarrollan generalmente insuficiencia orgánica múltiple, tienen una mayor posibilidad de muerte. Esto es lo que vemos. En la clase europea, estos 9 capítulos hablan de la reanimación inicial y la prevención de la hemorragia, habla del diagnóstico y seguimiento del sangrado, de la oxigenación de tejido, volumen, fluido, temperatura, del control rápido del sangrado, del tratamiento inicial del sangrado y la coagulopatía, y a partir de ahí ya empieza a hablar de las guías, habla de todo lo que son específicamente de las reposiciones de sangre y de los factores de coagulación que afectan al enfermo traumatizado. Nosotros vamos a ver las 5 primeras capítulos de esta guía que tienen impacto directo sobre la atención hospitalaria del paciente grave. La próxima. Bueno,
Ahí está escrito todo en inglés. Cada uno de estos capítulos tiene 3 recomendaciones. La próxima, si lo hacemos más rápido. Como ustedes ven, el primer capítulo, que habla de la resucitación inicial y la prevención de futuras hemorragias, habla de 3 recomendaciones básicas que hablan del menor tiempo posible para trasladar al hospital, el manejo local de la hemorragia y el manejo de la ventilación. La próxima. Las 3 recomendaciones, la recomendación 1, la recomendación 2 y la recomendación 3, tienen impacto directo sobre el trabajo que ustedes realizan. Es más, ustedes hacen estas 3 recomendaciones, las van a hacer ustedes y no en el hospital. La próxima. La segunda habla de la evaluación inicial, de una intervención muy inmediata, de las investigaciones que se deben tener, de los estudios por imágenes, de los targets, o sea, de los cuánto de hemoglobina tiene que tener el enfermo, qué gases en sangre que tiene que tener, y cómo empezamos a manejar el tema de la coagulación inmediatamente después que se haya producido. Ustedes ven, por ejemplo, que el título de la clase de hoy dice manejo de la hemorragia mayor y prevención de la coagulopatía. Yo soy uno de los que aboca, que impulsa el uso del ácido tranexámico en la parte prehospitalaria. Esto le voy a dar las bases científicas por eso. El ácido tranexámico es un antifibrilolítico, un anticoagulante, por así decir, un coagulante, no un coagulante, que evita que el enfermo entre muchas veces en el estado de coagulopatía, que es prácticamente irreversible después de que una vez que se desencadenó. La próxima. Fíjense ustedes que la mayoría de las situaciones que vimos tienen impacto directo con la actividad prehospitalaria, con lo que ustedes hacen en las ambulancias. La próxima. También se habla de la oxigenación tisular, se habla de los líquidos de reemplazo, el uso de supresores, el tipo de fluido que se debe usar, cuándo usar el eritrocito y el manejo de temperatura. La próxima. ¿Se me fue? Este, 14. Esto, como ustedes ven, todos tienen impacto directo o manejo con la parte prehospitalaria. De hecho, les traje a ustedes, he visto que tienen bombas de jeringa, les traje a ustedes las fórmulas y las formas de diluir, de manejar las dosis de determinados medicamentos que son los que se usan, que van a usar ustedes en la técnica. La próxima. Bueno, después se habla del rápido control de la hemorragia, que esto ya es parte hospitalaria, que habla de la cirugía del control del daño, que habla de la estabilización del anillo pélvico, que habla de la cirugía y la embolización y de medidas de hemostático local. La próxima. Todas tienen impacto o tienen que tener conocimiento ustedes de cuándo se realizan y cuáles son los tratamientos definitivos para determinadas situaciones. La próxima. Las otras ya son fundamentalmente el manejo de la coagulopatía, que habla de las recomendaciones del uso de antifibrinolítico, del soporte de la coagulación y de la resucitación inicial de la coagulación. La próxima, el uso de antifibrinolítico, concretamente el uso de tranexámico, tiene impacto directo con la asistencia médica prehospitalaria, y ustedes tienen que saber qué es, cuándo se usa, para qué se usa, cómo se usa y cuándo no lo debe usar. La próxima. Ese es, bueno, el árbol de decisiones, que no lo van a ver. La próxima. Bueno, y empezamos. La reanimación inicial y la prevención de la hemorragia corresponden al capítulo 1 de esta guía y tienen la recomendación número 1, la recomendación número 2 y la recomendación número 3. La recomendación número 1 habla de que el tiempo mínimo transcurrido y del manejo local de las hemorragias. La próxima. De la recomendación número 1, que se recomienda que los pacientes con lesiones graves sean transportados directamente a un centro quirúrgico adecuado. Esto es una recomendación de la guía grado 1B, o sea que tiene un alto nivel de recomendación y que la evidencia disponible es bastante alta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado 1A, 1B, C, 2A, 2B, C? Bueno, es alta recomendación. Y se recomienda que se minimice el tiempo transcurrido entre la lesión y el control del sangrado. 1A es una orden, o sea, es una orden minimizar el tiempo de
transcurrido entre la lesión y el control del sangrado, lo más rápidamente posible. La próxima. Bueno, esto no se ve bien, no sé por qué no se ve bien, pero esto habla de la red de hospitales provinciales, habla de la red de hospitales provinciales, fundamentalmente esto de llevar al paciente al lugar adecuado, que es el centro quirúrgico más adecuado, la distribución geográfica de los hospitales por regiones. Tenemos un hospital cabecera en cada una de las regiones. La región Ramal 2, que es la que nos corresponde a nosotros, tiene como hospital cabecera el hospital López. La próxima. No se ven bien la diapositiva. Bueno, esto habla habla de la base operativa, de fundamentalmente lo que es el examen, o sea, de las distintas bases operativas que se han ido cumpliendo durante el tiempo. Cada uno de los directores que ha dado un examen que ha tenido siempre el mismo objetivo. En el caso mío, en el caso del doctor Cure, en el caso de la doctora González, en el caso de la doctora Valdivieso, siempre tuvimos el objetivo de ir integrando una red de traslado en estos hospitales cabecera. Entonces siempre quisimos tener base de examen en todos los hospitales. ¿Para qué? Para que puedan de esas bases de examen asistir a esas personas lo más rápidamente posible para llevarlo a un centro quirúrgico. Ahora hay bases nuevas, por ejemplo, Volcán, ahora Pampa, Pampa Blanca, y ojalá que nuestro aspiro es por la región de tener base operativa de examen en Fraile Pintado y en la próxima. Se recomienda que se minimice el tiempo transcurrido entre la lesión y el control del sangrado. Es una recomendación 1A, y esto habla de la hora durada del trauma. La hora durada del trauma es el tiempo imaginario en el cual un lesionado tiene posibilidades de 1 hora para su tratamiento definitivo quirúrgico para disminuir las consecuencias, las complicaciones y las secuelas. El paciente debe recibir atención hospitalaria dentro de los primeros 60 minutos, ha contado a partir del inicio de la atención del trauma. Estamos hablando de enfermos graves, de enfermos que sufren lesiones graves. Acuérdense que la curva de muerte por trauma tiene una forma de 3 picos. El primer pico, que se produce en el lugar del accidente, que son lesiones gravísimas, fundamentalmente cerebrales, medulares o torácicas medias, que por más que llegue el mejor servicio de emergencia se puede llegar a morir. Un segundo pico, que son los que tienen shock, dificultades respiratorias o lesiones potencialmente reversibles, y un tercer pico que se produce a la semana o meses después por infecciones o por fallas orgánicas múltiples. Este segundo pico de enfermo es el que se beneficia con traslado dentro de 1 hora al hospital de cabecera. La próxima. Pero acuérdense de ustedes de su libro, del PHTLS, que dice que muchas veces en el lugar del accidente nosotros no tenemos que estar más de 10 minutos. En teoría 10 minutos sería suficiente. Eso lo dice el libro. Muchas veces está mucho más tiempo para poder estabilizar al enfermo y poderlo trasladar. Pero lo importante es la rapidez con que se puede llegar a trasladar. Los enfermos graves o potencialmente graves que se pueden ver beneficiados por intervenciones quirúrgicas rápidas tienen que ser trasladados dentro de la hora de oro, por eso se llama hora de oro. Y habla de estos 10 minutos como los 10 minutos del platino para el valor que se le puede dar desde el momento de la llegada de la ambulancia al lugar del accidente. Entonces, estas recomendaciones de qué hablan? Estas recomendaciones hablan de que tenemos un solo hospital que es el Oriel, de que tenemos muchas veces más de 1 hora de tiempo para trasladar a un enfermo, y que tenemos que saber, tanto el SAME como los que estamos en el hospital, cuáles son las funciones que cumplen, los roles que tiene cada uno para poder atender a estos enfermos que son muchas veces graves y no estar improvisando en el momento, sabiendo de que antes que llegue el enfermo. Por eso la función del SAME, la de unir, la de ser una red, la de unir, de conectar hospitales entre uno y otro es muy importante, y por eso la función de los radiooperadores o de la comunicación es mucho más importante. Eso es un concepto básico del SAME, se le transmite desde el primer día, desde el día que se fundó el SAME. La próxima. La recomendación 2
habla del manejo local de las hemorragias y se recomienda, lo que habíamos visto en el curso anterior, la compresión local para limitar el sangrado potencialmente mortal. Se recomienda el uso del torniquete para detener el sangrado y se recomienda, muy importante también, el uso de la faja pélvica para disminuir el volumen pélvico y por lo tanto disminuir o estabilizar la pelvis del sangrado. Acá le vamos a explicar cómo se debe hacer una faja pélvica. La próxima. Generalmente las heridas sangrantes muchas veces se deben a los conflictos militares, conflictos armados, pero lo estamos viendo ahora en este último tiempo muchos de los accidentes de tránsito. Estamos viendo mutaciones, accidentes de tránsito, fracturas graves y respuestas graves, accidentes de tránsito con pérdida abdominal de sangre, ¿entiendes? Y ya habíamos visto en el curso anterior o en la clase anterior cómo son los métodos para ir controlando la hemorragia por la compresión y el vendaje, y si fue el caso, el uso del torniquete. Próximo. Lo que habíamos visto, presión directa sobre la herida, el uso de alguna compresión, de algún elemento para una compresa, gasa, venda que limite el sangrado, y como tercero era el uso del torniquete. Acuérdense que habíamos visto en el stop de Black que hay una A, una B y una C. La A, vuelvo a repetir, la alerta, la C es identificar el sitio del sangrado, y la T y la C era la compresión del lugar o con un torniquete. Son tres cosas simples, muy fácil. La próxima. ¿Voy muy rápido? No, La amputación traumática, las amputaciones traumáticas generalmente se tienen que identificar en el ambiente prequirúrgico, se tienen que controlar en el ambiente prequirúrgico, y las amputaciones tanto del miembro superior como miembro inferior es el lugar más preciso, más indicado para el uso del torniquete. Acuérdense que una vez que se produjo la destrucción tisular en esta zona, van a quedar vasos sanguíneos abiertos, arterias, venas, que tal vez no hagan el paso, que tal vez no se colapsen por sí solas y se van sangrando chorros. Entonces tiene que hacer un torniquete. Si con uno no alcanza, se puede hacer dos torniquetes. La próxima. El torniquete es para el uso fundamentalmente una hemorragia externa que no puede ser controlada de otra forma. Debe ser colocado hasta que se logre el control quirúrgico. Se coloca, se lo saca en el quirófano, y la colocación inadecuada y prolongada puede producir parálisis nerviosa o puede producir isquemia distal al sitio de la lesión. El tiempo máximo de aplicación en la parte de la indicación es de 2 horas, pero se ha visto o se ha usado hasta 4 o 6 horas. El problema es qué tipo de torniquete van a usar. Si es el cordón de la zapatilla y una otra, si es una faja un poco más gruesa, ya lo vas a poder usar por mucho más tiempo. La próxima. ¿No está conectado a internet? Sí, está conectado, pero está muy lento la conexión. Bueno, la recomendación 3 habla sobre la ventilación de los enfermos. La recomendación, el grado 1A, es evitar la hipoxemia. Es una orden. Grado 1A significa que una recomendación fuerte con alta evidencia de que es efectiva esta recomendación. Evitar la hipoxemia. Se recomienda la normoventilación en los pacientes traumatizados, eso voy a hacer una alusión, y únicamente se recomienda la libre ventilación en los pacientes que tienen un traumatismo cráneo o que presentan signos de herniación cerebral inminente. Fundamentalmente, la fractura de base cráneo, fundamentalmente la respuesta de Bush. La respuesta de Bush es taquicardia, vómito, y la próxima. Esto es una influencia del examen. Esto habla
de la ventilación, de evitar la hipoxemia a toda costa, lo más rápidamente posible, en los enfermos que sufren una lesión grave. En este caso, el enfermo ya tiene colocado un tubo endotelial y se le está brindando oxígeno lo más rápidamente posible para evitar la hipoxemia. Le puse en esta diapositiva la curva de disociación de la oxihemoglobina. La curva de disociación de la oxihemoglobina habla de la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno que hay en sangre. Entonces ustedes ven que la curva de la saturación de oxígeno, llámese oximetría de pulso, ustedes ven que por debajo de los 90 de saturación, la presión arterial de oxígeno en sangre cae abruptamente. Eso se llama efecto Bohr. ¿Me explico eso, no? Entonces, signo de alarma para ustedes es 90. Y en esta fracción, ustedes saben que la disociación de la oxihemoglobina empieza a caer muy rápidamente. Con muy pocas cosas, la presión de oxígeno en sangre va a ir disminuyendo. Esto se ve afectado, va a ser mucho más rápido si hay hipoxia, si hay acidosis, si hay hipotermia, si hay otras cosas adicionales. La hemorragia se va a ver afectado y la curva va a caer mucho. Entonces, el objetivo de ustedes es mantener una normoventilación. Ahora, intubar un enfermo en la parte prehospitalaria tiene también sus contraindicaciones. Tiene su beneficio y tiene sus contraindicaciones. Las contraindicaciones es que una vez que vos lo intubas al enfermo, la ventilación de ser espontánea, de respirar, pasa a ser una respiración controlada. Y esa respiración controlada pasa a ser con presión positiva. Entonces, el alveolo ustedes acuérdense, el alveolo se llena de aire y cuando se llena de aire comprime y no deja pasar sangre. Entonces el enfermo hace hipotensiones severas después de la intubación neuropedia. Más el uso de las drogas que nosotros usamos para hacer la intubación también producen efectos cardiológicos, efectos cardiovascular negativo, inotrópico relativo, produce depresión cardíaca, que hace que la presión arterial después de la intubación baje. Si el enfermo se ha tratado mucho, ojo con eso. Más de la prescripción. Lo estamos viendo con los enfermos COVID. Estamos intubando a los enfermos COVID y después de la intubación y la colocación al respirador a presión positiva, hace que disminuya el retorno venoso por esta compresión del capilar pulmonar o el uso de la PIP, que también hace que disminuya el retorno del corazón, de la sangre, y eso hace que entren en hipotensiones muy rápidamente. La próxima. Se recomienda la normoventilación en pacientes ventilados. ¿Y por qué es esto? Porque esto está comprobado que los servicios de emergencia, los enfermeros, los médicos que trabajan en las ambulancias están acostumbrados o siempre hiperventilan a los enfermos. Hiperventilar es induciar muy rápido. Es anunciar muy rápido. Acuérdense que la respiración de ustedes es de 12, 14 veces por minuto. Si ustedes se ponen a contar cuando tienen un enfermo intubado, ventilado, después cuántas veces se puede llenar y van a ver que más de 30 o 40 veces. Entonces esa hiperventilación es la china. Por eso se recomienda la normoventilación. ¿Qué les transmito con esta diapositiva? Que cada vez que tengan que ventilar o apretar el ambos, acuérdense cuántas veces uno respiran. Yo creo que es algo automático que hiperventila en la muerte. Hace que disminuya la presión de anhídrido carbónico y eso va a producir otro efecto que lo vamos a ver ahora, la próxima. Sugerimos la hiperventilación en presencia de los signos de herniación cerebral inminente. Habíamos visto la respuesta de Cushing en la respuesta de la presión intracraneal. El caso, la cabeza tiene dos pasos, un continente y un contenido. El continente son los huesos que forman la cavidad craneana. El contenido está la sangre, está el líquido cefalorraquídeo y está el tejido cerebral. ¿Cierto? Eso está en un equilibrio, entiende que ese equilibrio está regido por la teoría de von Röntgen, que dice que cuando sube uno, baja el otro,
para tratar de mantener la presión dentro del cráneo. Entonces, cuando nosotros, el enfermo, y le puse acá la curva de disociación de la oxihemoglobina para que ustedes vean que cuando el enfermo entra en hipoxia se produce una isquemia cerebral, daño cerebral secundario. Muchas células murieron en el primer impacto, daño cerebral primario. Muchas células cuando le pegó el palo, cuando le pegó la cabeza, cuando el tío en la moto pegó de golpe contra el suelo, ahí murieron muchísimas otras células cerebrales. Murieron. Pero de verdad, seguir muriendo células si nosotros hacemos las cosas mal. La primera cosa más que hacemos es tal vez no oxigenar correctamente el enfermo. La oxigenación incorrecta lleva a una disminución, a una hipoxemia o a una hipoxia que produce una isquemia. Esa isquemia produce una retención de anhídrido carbónico, eso produce una vasodilatación cerebral y produce un aumento de la presión intracraneal. Acuérdense, la hiperventilación, lo que tienen que ustedes saber, que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable entre los 50 y los 150 milímetros de mercurio y está en relación también a la presión arterial de anhídrido carbónico. La presión arterial de anhídrido carbónico regula el tamaño de los vasos sanguíneos. Si nosotros hiperventilamos al enfermo, el vaso sanguíneo disminuye. Entonces, la presión intracraneal, ¿qué pasa? Disminuye. Si nosotros no hiperventilamos al enfermo y entra en hipoxia, las arterias se dilatan y la presión intracerebral o la PIC, como se dice, bueno, entonces, lo que ustedes tienen que evitar, fundamentalmente en el paciente con traumatismo de cráneo, es la hipoxia, evitar mantener una presión arterial objetiva, que ya no vamos a ver de cuánto es, ¿entienden? Y mantener una normal temperatura para poder trasladar la luz. Muchas veces es necesario, de hecho lo vamos a ver en la otra clase, pero la intubación que les decía que por ahí produce una disminución de la presión arterial que es contraproducente en el enfermo que está perdiendo sangre. Pero en muchos enfermos con traumatismo de cráneo que no tienen una vía aérea permeable o segura, ¿entienden? También es contraproducente. Entonces sí hay que actuar, hay que ver eso, hay que volvernos médicos. La próxima. Con respecto al diagnóstico y seguimiento del sangrado, la anterior corresponde al capítulo 2 de esta guía y habla de las recomendaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tienen impacto directo con la parte prehospitalaria. Digamos. La recomendación número 4, se recomienda que el médico evalúe clínicamente la extensión de la hemorragia utilizando una combinación de la fisiología del paciente, ya lo vamos a ver, el patrón de la lesión anatómica, el mecanismo de la lesión y la respuesta del paciente en la reanimación inicial. Y sugerimos que se utilice el índice de shock, que esto es muy importante, para que usted lo puedan hacer, es muy fácil de realizar y le va a dar muchos parámetros para el manejo de pacientes traumatizados. Fisiología del paciente, fisiología del paciente. Cuando hablamos de fisiología del paciente, ¿qué hablamos? Signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Estado de conciencia, la velocidad de clavo, presión arterial sistólica, frecuencia respiratoria. Esas tres cosas eran lo que tenían antes en la hoja de hospitalaria que en el campo de conferencia. Un imagen menor de 12, el trauma revisado, un paciente traumatizado grave. El patrón de la lesión anatómica, el daño de lesión que puede llegar a tener cuerpo. ¿Qué es la lesión? Brazo, tórax, abdomen, pelve, cabeza. Saber cuál es la parte que está lesionada. El mecanismo de la lesión, que es la cinemática del trauma. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? ¿Entienden? Y la respuesta del paciente. Y también sugerimos que se utilice el índice de shock para evaluar el grado de pérdida sanguínea o pérdida de sangre que puede llegar a tener una enfermedad. La próxima. Esto se ve. Bueno, esto habla de una clasificación de la hemorragia que va del grado 1 al grado 4, siendo la del grado 1 una hemorragia leve, en la cual el enfermo no ha perdido
menos de 750 mililitros de sangre, que se ven los síntomas clínicos, que se pueden llegar a presentar solírico, a una hemorragia masiva, como una hemorragia número grado 4, donde el enfermo perdió más del 40% del volumen sanguíneo. Ya estamos hablando de hemorragia masiva, catastrófica, donde ya tiene todos los signos, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión capilar y estado de conciencia. Un paciente en shock grado 4 es un paciente que tiene un plasma menor de 8 y ya es indicación de 4 por 8. No sé si me explico. Sí. Porque una de las indicaciones de la infusión del rectal es disminución del estado de conciencia o escala de coma de Glasgow menor de 8 puntos. El paciente que pierde más del 40% de su volumen sanguíneo circulante ya pierde su estado de conciencia y lo va a recuperar. La próxima. Bueno, la otra que tiene que ver, te pasaste una, me parece. ¿Es el que mismo? ¿Es el que conozco? ¿Es? Yo no. No, eso le gusta. A ver, pasa otra. Bueno, ahí está, al revés está. Lo que tiene que ver es fundamentalmente lo que habíamos dicho, cómo determinamos la gravedad del enfermo, viendo los signos vitales, la frecuencia respiratoria, menos de 10 o más de 29 es patológico, la presión sistólica, la presión arterial sistólica, menos de 90 ya es patológico. Ustedes tienen la suerte de tener en sus ambulancias monitores que miden la presión arterial media, ¿cierto? Esa presión arterial media siempre, y así como habíamos hablado en otras oportunidades, nunca tiene que ser menor de 50 mililitros. O sea, ya tienen dos cosas que ustedes se tienen que llevar hoy de esta clase. Primero, que la saturación nunca baje por debajo de 90 y que la presión arterial media del monitor de ustedes nunca baje por debajo de 50 milímetros de mercurio en el paciente normal. Si es un paciente con traumatismo de cardio, para ver que la presión arterial media no tiene que bajar de 80. ¿Vamos bien ahí? El segundo paso es evaluar las lesiones anatómicas del enfermo. Tórax inestable, 2 o más fracturas del hueso largo, la amputación proximal de muñeca, trauma penetrante en la cabeza, tórax, cráneo, fractura de cráneo expuesta, parálisis de extremidades, fractura pelvis. Todas estas son patologías graves, gravísimas, que sí o sí tienen que ser trasladadas a un centro donde tengan capacidad quirúrgica, la anterior. Después, la cinemática del trauma. Y esto es importantísimo que ustedes lo sepan. Es importantísimo porque con esto ustedes ya van a saber si el enfermo es grave o no es grave. Si el enfermo fue eyectado del auto, se dio vuelta el auto y el enfermo salió expulsado. A mayor distancia de expulsión auto-paciente, mayor gravedad de las lesiones. Si murió un pasajero dentro del auto, bien. Si fue el peatón que fue atropellado, si el mecanismo de acción fue por un atropellamiento, si el automóvil chocaron a una velocidad mayor a 60 km por hora, si el auto está muy deformado, si el tiempo de rescate es más de 20 minutos, el caso del paciente que cayó, si la caída es más de 6 metros de altura, 3 veces la altura de otra persona. Todas estas cosas le hablan a ustedes de la gravedad de la lesión que puede llegar a tener el enfermo. Y esto lo van a saber antes de llegar al médico, o cuando lleguen. Siempre mirando las cosas. Y por último, el último paso, determinar las situaciones especiales, como pueden ser la edad del enfermo, niño o paciente adulto, embarazada, paciente inmunodeprimido, o como vemos, diabético, insulino dependiente, obesidad mórbida, o que tenga ahora muy importante, que es que determinen o pregunten si está con algún tratamiento anticoagulante, fundamentalmente citrón, carglatán, alguna droga anticoagulante. Eso que ustedes nos digan, que a mí me digan cuando llegan con un enfermo, el enfermo está tomando citrón, está tomando un anticoagulante, tiene un valor impresionante. Y más si está perdiendo sangre coagulada. La próxima. El índice del shock es una fórmula que se saca
dividiendo la frecuencia cardíaca por la tensión arterial sistólica después de haber pasado 1 litro de líquido al paciente. Después de haber pasado 1 litro de líquido al paciente. Y si ese índice de shock te da los valores que te da, puede ser normal, puede ser un shock grado 1, un grado 2, grado 3 o un grado 4. Este índice de shock tiene una sensibilidad del 75%, o sea que es muy sensible, y es específico para esta enfermedad, para el shock hemorrágico. Esto te lo voy a pasar todo. La próxima. Si es mayor de 9, predice una hipovolemia aguda, es un marcador nos dice que el enfermo es grave, que la lesión es grave, que hay un aumento de la mortalidad y que acordarnos siempre de que va a haber mayor posibilidad de hipotensión después de la inducción anestésica para intubar al enfermo. El uso fundamentalmente es en la parte prehospitalaria, o sea, específico de ustedes, usar el índice de shock para evaluar al paciente y predice el riesgo de una transfusión masiva. Nunca, si es normal, no excluye de que pueda haber un sangrado. Los mecanismos compensadores del organismo hacen que el índice de shock pueda dar la próxima. Lo pongo para que ustedes lo busquen, para identificar el riesgo de transfusión masiva, es una indicación de la necesidad de transportadores de oxígeno prehospitalaria, fundamentalmente en el paciente traumatizado, y generalmente se debe ser calculado después de haber administrado 1 litro de cristaloide después de la transfusión. Eso hace que la especificidad aumente a un 93%, y que la sensibilidad sea del 95%. La próxima. La recomendación número 5, se recomienda que los pacientes con una fuente obvia de hemorragia y aquellos que presentan shock hemorrágico in extremum, o sea, ya que estén prácticamente con shock grado 4 y una fuente sospechada de hemorragia, se sometan a un procedimiento de control de hemorragia inmediato. Este procedimiento muchas veces es quirúrgico. Si es quirúrgico, las 2 primeras recomendaciones: disminuir el tiempo de traslado, disminuir el tiempo de escena, tiene muchísima importancia para que un enfermo pueda liberar el virus. La próxima. Generalmente, esta recomendación habla de una cirugía de urgencia, y generalmente las lesiones que más graves, esto habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, que te habla de las lesiones de los grandes vasos, una herida cardíaca, un trauma grave de hígado o una fractura de pelvis. Fractura de pelvis inestable, trauma grave de hígado, son cosas que nosotros vemos, no son cosas que no se ven. La próxima. Bueno, este es para ver el sangrado. El sangrado hepático es como ya vamos a ver en otra diapositiva, el sangrado interno generalmente se produce en las 3 cavidades más importantes del organismo, que es la cavidad torácica, que es la cavidad abdominal, y que es la cavidad pélvica, y el recto peritoneo, que son los que pueden llegar a acumular mayor cantidad de sangre y lo pueden llegar a matar al enfermo. La próxima. Ahora, muchas veces esta diapositiva la puse porque a ustedes muchas veces pasarme los parámetros para ver si el enfermo está estable o inestable. ¿Cuáles son los parámetros hemodinámicos para hablar de estabilidad del enfermo? Que la presión arterial sistólica sea menor de 90, que la frecuencia cardíaca sea menor de 100 latidos por minuto, que la diuresis sea mayor a 50 mililitros hora, que el exceso de base sea mayor a menos 3, el exceso de base normal es menos 3 más 3, que el lactato sea menor de 2 y que no tenga inotrópico. Entonces, cuando usted vaya a preguntar o a evaluar, es decir, para a ver si está estable o inestable hemodinámicamente, estos son. Va a ir de clínica a ver los últimos pasos. Y por lo menos, para decir, o poder trasladar a un enfermo, tiene que cumplir más de 4
de 4 de estos criterios para que se pueda hacer el traslado. La próxima. La recomendación número 6 habla de que los pacientes que no necesiten un control inmediato de la hemorragia tengan un examen exhaustivo por parte del médico. O sea, ya digamos, tuvimos en el lugar del accidente. Ya saben cuáles son las recomendaciones en el lugar del accidente. Saben las recomendaciones para que el enfermo llegue rápidamente al hospital. Y una vez que llegue al hospital, conseguir dos caminos, o que sea inmediatamente intervenido, o la recomendación número 6 que te dice estudiar, pues, buscar alguna otra fuente de hemorragia, buscar otras cosas. La próxima. Bueno, se vio la diapositiva. Y esta recomendación tiene que estar conectado a internet. Para ver. Había videos, películas de cómo hacer, en realidad lo vamos a hacer en la parte práctica de cómo hacer la estabilización pélvica, de cómo hacer vendaje y todas esas cosas, pero no sé cómo se ve. Bueno, las recomendaciones, bueno, esta que habla, número 7, habla del uso de la ecografía como primer elemento de emergencia. Nosotros tratamos haciendo ecografía en el hospital, en la guardia, para ver si hay líquido libre en la cavidad, y la obtención de una tomografía. Nunca hemos hecho en el hospital, pero a partir de esta clase también he aprendido, he averiguado y he ido a hablar con la gente de tomografía. ¿Me pueden hacer una tomografía en cuarto tiempo? Sí, doctor, nunca me dieron. En vez de hacer una radiografía de acá, otra de acá, otra de allá, otra de allá, otra de acá, le digo, bueno, poner al paciente en el tomógrafo y te hacen una tomografía en cuerpo entero y después buscar, segmentariamente empezamos a buscar las lesiones que pueden tener. ¿Qué es esto? Tiempo. La próxima. Esto es el hospital, Oriana. Este es un ecofaz que le están haciendo en el quirófano para ver si hay sangre libre en cavidad. El paciente del traumatismo de pelvis grave, ¿entiende? Fíjense en el cuerpo extraño, entrada y salida del cuerpo extraño, ¿entiende? Y ahí, fíjense, la doctora cirujana le estaba haciendo un ecofaz para ver si había líquido libre en cavidad. La función. Se recomienda que una hemoglobina inicial baja se considere un indicador de hemorragia grave. No se usa el manuscrito como algo como parámetro inicial para ver la cantidad de sangre que puede llegar a tener el enfermo. En este momento estamos hablando de hemoglobina. Y de acuerdo al valor de la hemoglobina que vamos a ver, es cuando ubicamos transfusiones de sangre y cuando no, para poder reanimar o resucitar al paciente. Se recomienda que este uso repetido de hemoglobina como marcador de laboratorio de hemorragia, ya que un valor inicial normal no puede descartar una hemorragia. O sea que hay que pedirlo en forma seria. La próxima. Se recomienda las mediciones de déficit de base y lactato sérico como una prueba sensible para determinar o monitorear el grado y la extensión de hemorragia. En este momento, ¿para qué puse las recomendaciones? En este momento, paciente traumatizado grave, nosotros con dos acciones muy simples, que es una tomografía de cuerpo entero y que es una solicitud de gases de sangre arterial y estado ácido-base, ya tenemos todo el laboratorio que necesitamos para poderlo manejar. Porque el estado ácido-base, el gas de sangre arterial y el estado ácido-base te da todo lo que es función respiratoria, PO2, PCO2, saturación, anhídrido carbónico, te da ionograma, te da todos los valores químicos, sodio, potasio, calcio, te da todo lo que es valores metabólicos, lactato, exceso de base, y ya con una sola vuelta ya tienen todos los parámetros que necesitas, incluida la hemoglobina. Y está en un aparato automático. La próxima. La recomendación 10, pacientes fundamentalmente que tengan una hemorragia incontrolable, pedir un coagulograma básico o mínimo. Este coagulograma
fundamentalmente habla del tiempo de protrombina, del recuento de plaquetas, del nivel y el fluorinógeno que se hace del RIM y del RIM. Nosotros estamos pidiendo como coagulograma básico tiempo de protrombina, KPTT, RIM y recuento de plaquetas. Ya con eso ya más o menos tenemos un panorama bastante importante de la cantidad de sangre que puede estar perdiendo la sangre. Y lo más importante, se recomienda que estos exámenes de laboratorio se hagan en el porque están llevando muchos pacientes con cardiopatía febril que toman anticoagulantes. Yo tomo anticoagulantes. Tiene que saber eso. La próxima. Se recomienda el uso de dispositivos para evaluar la función plaquetaria. Bueno, la próxima. Con respecto al capítulo 3, que habla de oxigenación de tejido, volumen, fluido y temperatura, incluye las recomendaciones número 12 a las 17. La próxima. Se recomienda, y es lo que habíamos hablado, de que se mantenga una hipotensión relativa de la sangre. Y esta hipotensión relativa es una presión arterial objetivo entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Y si el enfermo tiene un traumatismo de cráneo o un Glasgow menor de 8, que esa presión arterial media no sea menor de 80. ¿Por qué se hace eso? Y eso es lo que tienen que saber ustedes. Antes el ATLS nos decía que teníamos que hacer 2 litros de succiones cristaloides como reanimación inicial. Eso ha bajado muchísimo, porque los cristaloides producen hipotermia, producen acidosis, producen mayor alteración de floro, una serie de cosas. Entonces ahora la indicación es el uso de 1 litro de la reanimación inicial y la transfusión de componentes de sangre y componentes sanguíneos lo más rápidamente posible. La próxima. Se recomienda que el volumen restringido sea, que el volumen del reemplazo sea restringido para lograr una presión arterial objetivo hasta que se pueda controlar el sangrado. ¿Cuál es la presión arterial objetivo? Presión arterial media de 50 a 60 en el paciente normal, presión arterial media de mayor a 80 en el paciente que sufre un traumatismo de cráneo grave con Glasgow menor de 8. ¿Quién le da eso? ¿El aparato que tenemos que le da? ¿O no? Sí. Le da la presión arterial media. Bueno, la próxima. Se recomienda que, y ahí viene la otra recomendación, porque ustedes, por ejemplo, le van a administrar un 10 centímetros de líquido, 1000 mililitros de líquido, pero no le subieron la presión a la presión objetiva. Entonces iban a tener que usar otras cosas, que son los vasopresores. Los vasopresores que nosotros tenemos en este momento son 3: la antigrafina, la dopamina y la noradrenalina. Lo que más se usa de los 3 es la noradrenalina. Ahora, se usa con microgotero y en volúmenes muy pequeños. Entonces no se puede usar colocarlo en una pollita en un suelo y colocarlo en la regla. No sabe cuánto pasa. Entonces van a tener que usar con la bomba de jeringa. Para eso tiene una bomba de jeringa. La próxima. Bueno, se recomienda, en la recomendación 15, es el tipo de soluciones que nosotros usamos. Hasta ahora la más importante sigue siendo la solución fisiológica de cloruro de sodio. Hay que evitar el uso de soluciones como el ringelactato, fundamentalmente, que tienen particularidades que agravan situaciones como el traumatismo de cráneo, y no se recomienda el uso de coloides, por ejemplo, llámese Dextran, Adermacel, almidón, porque alteran la coagulación del paciente y también una alteración de coagulación anterior. Estas son las recomendaciones, porque nosotros usamos muchísimo. La próxima. Están cansados, totalmente. Recomendamos que la hemoglobina objetivo sea de 7 a 9. Entonces esto habla de un hematocrito de aproximadamente 7 por 3, 21, 7 por 9, 27. Entre 20 y 30 de hematocrito es suficiente para tener un buen transporte de sangre. La próxima. Se recomienda, la aplicación temprana, fundamentalmente ustedes, en ambulancia, para evitar la pérdida calórica, calentar al paciente hipotérmico hasta llegar al centro asistencial. La hipotermia, acuérdense, disminuye
la saturación de oxígeno en la curva de la oximoglobina, hace que el enfermo desature más rápidamente. ¿Se acuerdan de la curva que habíamos visto anteriormente? Sí. Que se desplana hacia la izquierda y significa eso que se va a disminuir más rápidamente la saturación, la presión arterial de oxígeno, porque la saturación se ve comprometida por la hipotermia. La próxima. El control rápido del sangrado, recomendaciones 18 al 21. Sí. Se recomienda el empleo de cirugía de control del daño en pacientes con lesiones graves que presenten un shock hemorrágico. Y se recomienda el manejo quirúrgico definitivo en los pacientes muy dinámicamente estables y en la ausencia de cualquiera de los factores anteriores. ¿Qué es la cirugía de control de daño? La palabra de control de daño se sale del Segundo Guerra Mundial, donde durante la guerra llevaban los barcos que estaban dañados en su casco al puerto para hacer una reparación y volverlo a sacar para llevar a combate. No lo arreglaban completamente, sino le reparaban el daño mayor que tenía para poder llevarlo a combate. Entonces, sí, la próxima. También se recomienda la estabilización precoz del anillo pélvico, que eso es muy importante porque todo accidente automovilístico, todo vuelco, todo debe sospechar siempre en pacientes que tienen algún compromiso pélvico y más si el enfermo está inconsciente, que no le puede manifestar dolor. El traumatismo pélvico, ya vamos a ver, se clasifica de distintas formas, pero es una causa prevenible de muerte, o sea, haciéndole una faja pélvica, el enfermo puede mejorar rápidamente. La próxima. Lo mismo, habla de la estabilización del anillo pélvico y en circunstancias de la fractura pélvica se tiene que usar un balón de oclusión aórtica. Cuando vos le abren, los cirujanos no pueden controlar el sangrado, la amplían la aorta con una pinza, amplían la aorta y eso hace que disminuye el sangrado. Hay un catéter, un balón que se llama rebore, que permite inflar el catéter y evitar que siga perdiendo sangre. No lo usamos nosotros. Tiene que ser el centro de mucha complejidad para usar eso. La próxima. Y por último, se recomienda el uso de agentes hemostáticos. Pasame la próxima, así ya vamos terminando. Dale. Y se recomienda la administración de ácido tranexámico. Esto era uno de los objetivos de la clase, era transmitir a ustedes el uso del ácido tranexámico en el paciente traumatizado que está sangrando con riesgo de hemorragia significativa. Fundamentalmente dentro de las primeras 3 horas después de la lesión. Y la dosis usada es de 1 gramo de carga infundida durante 10 minutos, seguida de una infusión de 1 gramo cada 8 horas. Recomendamos que los protocolos para el manejo del paciente transgénico sean considerados y esto es específico para ustedes, en ruta al hospital. O sea que ustedes ya lo tienen que administrar. La próxima. El ácido tranexámico no tiene prácticamente contraindicaciones. No produce fenómenos tromboembólicos, ¿entienden? No tiene, puede ser, si administrado muy rápidamente, puede producir náuseas o vómitos, pero si se lo administra en 100 o 200 centímetros de su curva fisiológica, no van a tener ningún tipo de problema y no tienen ningún tipo de retraso. Al contrario, el ácido tranexámico lo que hace es disminuir, evita la fibrinolisis, o sea, que evita que se disuelva el coágulo durante el proceso de coagulación, que el coágulo quede y tape la herida. La próxima. Pues, bueno, esos son los 2 ácidos tranexámicos que tenemos nosotros acá en el hospital. Uno es de 1 gramo y el otro es de 500 miligramos. Aquella es una sola ampolla, estas son 2. Aquella tiene 10 mililitros cada ampolla, estas tienen 5 mililitros. Colocadas en 100 o 100 de solución fisiológica y pasar rápidamente como sigue por el ¿Estamos ahí? Buscame la otra presentación porque hay diapositivas, me faltan algunas acá. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos?
Doc, ¿cuál sería? ¿Me tiene ahí? ¿Cuál es el que pasaste? Stop the Blizzard, la pasamos. Al de arriba. La guía la pasamos. Ese que pasa, hoy tenía 8. Claro. Ese de arriba, no. Capacitación. Esa no es. Pon el de arriba, como no, sí, no. Bueno, ¿alguna pregunta? No te escuché. ¿Qué hace? Que también se usa mucho la hipotética. La parte de biología y se usa mucho en las microragias profundas y profusas que tienen pacientes con peor, con endometritis, eso también se usa muchísimo. Pero el trauma tiene una limitación específica. Todos los pacientes traumatizados graves que hemos tenido en el último tiempo hemos usado base transversal. ¿Cuál ponemos? Si no buscamos acá en PC. No, ahora no me acuerdo cuál es, porque la guía europea es una y la otra. Esa es la que arriba, la que pasaste ahora. Sí, esa la pasamos. Esa la pasamos al principio. No. Bueno, bueno, se lo digo cómo lo tienen que hacer. Sí. Buscamos en el escritorio. ¿Dónde está? Que es otra, falta muchísimas diapositivas. Bueno, la bomba de jeringa es una cosa muy importante para ustedes. Cuando la bomba de jeringa, ustedes tienen que hacer una cuenta para que le dé los mililitros por hora que tienen que pasarle al reloj. Esos mililitros por hora, la cuenta se hace de la siguiente forma. ¿Entiende? El volumen de la jeringa, 50 mililitros, por el tiempo, 60 minutos, que es una hora, ¿cierto? Por el peso del paciente, ¿cierto? Por la dosis que le vas a hacer. Eso sobre la concentración de la ampolla. La concentración de la ampolla, o sea, eso es en microgramos. O el miligramo en el caso de que fuera la dosis. Yo tenía la diapositiva para pasarlo, no sé qué. Acá está Doc, el escritorio. 60 es el tiempo por aquí. Doc, si quiere buscarlo ahí. Residencia. Falta uno. Ese por eso. Ese. ¿Ese es? Por esa. Ese, ¿no? Ese. ¿Sangrado sano? Sí, a ver. ¿Usted? ¿Ese lo hemos pasado? No, pero pasa lo último. Abrilo. Sí. No, este no. Son distintos. Pero ahí ese sangrado sano, ese es el mismo. Ese. Buscar la última diapositiva. Buscamos acá. Baja. La última. Ahí está. ¿Y ahí está? No. Ahí estuvimos recién, el 91. No, este. ¿Sí? Sí. Ahora lo único que... hacemos la presentación. De la 64. De la presentación. Por anterior al 64.
¿Qué pasa? ¿Por ahí? Quiero buscar la de la fórmula. Uy, ahora. Ahí está. Exacto, eso me lo puedo usar. Bueno, estas son por ejemplo, las últimas recomendaciones que daba el ATLS. El ATLS es el curso que habla del soporte avanzado del trauma, o sea, o del curso que te habla de la atención hospitalaria inicial del enfermo traumatizado. Y ellos te recomiendan el uso de 1 litro de cristaloide únicamente, no 2 litros como antes, porque si no, si usas mucho líquido, se remueve el coágulo sanguíneo, cae el coágulo que se había formado y aumenta la hemorragia, y el uso del ácido tranexámico lo más rápidamente. Y en el paciente en shock se aconseja administrar unidad de sangre, glóbulos rojos, una unidad de plaquetas, una unidad de plasma, e ir viendo la respuesta sucesivamente. La próxima. Ahí está, este que quería. Este es lo que quería yo pasar. Ahí está la fórmula que ustedes ven arriba, ¿entienden? Que es 50 el volumen de jeringa, el tiempo es 60 por 60 minutos o 1 hora, el peso del paciente, la dosis, y abajo se pone la concentración de la ampolla. En el caso de la noradrenalina, que es la que más se usa, una ampolla contiene 1 miligramo y la dosis es de 0.04 microgramos por kilo por minuto. Entonces ya nosotros lo tenemos ya hecho, entonces decimos que un enfermo de 70 a 80 kilos a una dosis de 0.4 nosotros tenemos que programar la bomba a 9.6 mililitros por hora. Una probada. Súper rápido. Es igualito se lo puse porque ese es el que va a avanzar. Otra cosa se puede usar que sea ese tipo. Igual se puede hacer. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo lo que puse esa diapositiva para que ustedes vean que estos medicamentos no se pueden administrar si no es un modo. Porque el tiene que ejecutar esa cosa. Bueno, pregunta, si no la finalizamos acá. Ya me pensé con eso. Perfecto, cierto. Perfecto. Una pieza. El velcro. Todo es una probada de el velcro y ahí empiezan a hacer eso. No, si puedes mostrarlo acá en la cámara, para que lo vean. Porque está tratando con la cámara. La otra sí. Por los velcros de la tabla, se los enfrentan y se colocan con los abrojos uno por uno. Se levanta la pierna
se pone los dos velcro, se busca un palo. Y ahí se aprieta. ¿Aprieta o no? Sí. ¿Cuánto tarda en hacer eso? Segundo, 10, 5 segundos. ¿Cuál Sí. ¿Ah? Bueno, No, voy a ver. listo, se terminó. No, yo terminé ya. ¿Qué? La pelvis, no te da una compresión. Usándolo al revés. Está helado, por eso. Con esto color. Yo voy a hacer una preguntita. Doctor, Y se hizo. yo soy acá de Jujuy. ¿Qué cuestión de ¿El la calor que hay en el Zamora es el mismo que hay acá en Jujuy? ¿Hay manguita y mandarina? Hay una diapositiva ahí que te habla de las fracturas pélvicas. Esta diapositiva de las fracturas pélvicas te habla de que del anillo pélvico, ese anillo pélvico, cuando se produce la fractura, se abre, por así decirlo. La idea de la estabilización del anillo pélvico es para que disminuya la pérdida de movilidad. Hay dos películas. Fíjate en eso. En esa presentación. La presentación, ¿no? Bien adelante está. Sí, ahora, ¿por qué no lo...? Pongo una muestra ahí, a ver. Adelante. Por ejemplo, Chile y no cuenta mucho, son las trabas esas, van sobre rojo. Eso tendría que tener. Y es además la faja abdominal que ustedes saben como enfermera hacer de cortisol para un paciente poco operado de abdomen, hace una misma faja, pero a la altura de la faja. Y en la altura de la frente lo aprietan lo más que puedan, y lo fijan. Esa fijación no la pueden hacer completamente. Ahora, tengas con el trago, con un chiste, que tiene con esos broches de ropa que ya lo voy a comprar. Eso no puede estar. Ya hay una técnica también, usted la está buscando, ¿cierto? Acá estaba... ¿Esa es No, de una película. película? Sí. Pero dentro del PowerPoint. Sí, adelante. Adelante todo. Ahora lo bajamos un poco. Ahí. Eso es... Fíjate si Pon- Sí, ahora el tema es, ¿por qué no lo estás poniendo ahí? ahí ¿Qué pasa? Adriana.
Sí, sí, no, la vamos a ver, pero acá en la pantalla, porque la quiero ver ahí. Ahí está, miren, ahí está cómo se hace la. A ver si lo podemos conectar. Lo vemos. Eso le puede salvar la vida, doctor. Qué loco, ¿O llévate eso? No. Ah, lo lleva a pasear y cae ahora. No, tengo que llevarlo de microbiología. Se llevan algunos conceptos claros. Yo no estoy hablando de fisiopatología, nada, cosas complicadas, sino cosas simples. Ah, sí, te lo dije, pero sí. Ya, yo lo digo. Tienen que saber ustedes para poder saber Toda la lo bolsa que ya. No, ¿Quién me quiere comprar pan para tomar té? Y se seguí demorando esa década. Ah, ya ves. ¿No viste eso? Lo librito eso que anotan? Fíjate, ahí la diapositiva siguiente lo hacen eso con el pantalón. ¿No viste eso, Daniel? ¿Ves? Ah, rompe el pantalón. ¡Ew! No, no vi nada. Eso que yo te traje, los anotadores, esa hojita. Estoy haciendo. Y sigue preguntando, ¿no viste? No vi, no vi. Pero la otra. No vi a la verga. Bueno, listo. Pero Con él, mira, ¿cuánto abierto eso, no? Sí, vos dejate abierto. Ay, doblón, no. Arriba llegamos. ¿A dónde? Es el que puse recién. ¿Ahí no está? No quiero estar sola. No le sé. Acá está, mira. ¿El otro? Sí, necesito. Ahí tengo yo la clase de microbiología. Puta.